Bienvenido a Spanish Hacks. Hace unas semanas aprendimos los pronombres sujeto, los grupos verbales, cómo obtener la raíz de un verbo y el presente simple. Hoy vamos a retomar esas lecciones para aprender otro tiempo verbal, el pretérito perfecto simple, o, en otras palabras, el pasado simple. Si no viste las lecciones sobre los pronombres sujeto y los grupos verbales, te recomiendo que las veas antes de seguir con este video. Puedes encontrar los links en la descripción. Si los viste, sigamos avanzando. Como dije en el video anterior, el español tiene verbos regulares e irregulares. Las reglas que vamos a aprender hoy son para conjugar los regulares. Más adelante, aprenderemos otras reglas para conjugar algunos grupos de verbos irregulares. Si recuerdas la lección sobre los grupos verbales, ya sabes que son 3 y que cada uno se conjuga de distinta manera. También sabes que, para obtener la raíz de un verbo, debemos borrar sus 2 últimas letras. Empecemos con el primer grupo, los verbos terminados en ar. Tomemos, por ejemplo, el verbo amar. La raíz del verbo amar es am. Los verbos conjugados con yo terminan en e, con tilde. Entonces, si sumamos la raíz y la terminación, nos queda yo amé. La segunda persona del singular se divide en 2, tú y vos. En el pretérito perfecto simple, las dos tienen la misma terminación, aste. Tú amaste, vos amaste. La terminación de la tercera persona del singular es o, con tilde. Él amó, ella amó. Los verbos conjugados en la primera persona del plural terminan en amos. Nosotros amamos, nosotras amamos. Los de la segunda persona del plural terminan en aron. Ustedes amaron. Por último, conjugados en la tercera persona del plural también terminan en aron. Ellos amaron, ellas amaron. Ahora pasemos al segundo grupo verbal, los verbos terminados en er. Para explicarlo, usaremos el verbo temer. La raíz de este verbo es tem. Los verbos conjugados con yo terminan en i, con tilde. Yo temí. Los verbos conjugados en la segunda persona del singular terminan en iste. Tú temiste, vos temiste. Conjugados en la tercera persona del singular terminan en io, con tilde en la o. Él temió, ella temió. Los verbos conjugados en la primera persona del plural terminan en imos. Nosotros temimos, nosotras temimos. Conjugados en la segunda persona del plural terminan en hieron. Ustedes temieron. Por último, conjugados en la tercera persona del plural también terminan en hieron. Ellos temieron, ellas temieron. Pasemos al último grupo verbal, los verbos terminados en ir. Verás que es muy similar al grupo anterior. Para explicarlo, usaremos el verbo vivir. Su raíz es viv. Conjugados con la persona yo, también terminan en i, con tilde. Yo viví. Conjugados en la segunda persona del singular, terminan en iste. Tú viviste, vos viviste. Conjugados en la tercera persona del singular, terminan en io, con tilde en la o. Él vivió, ella vivió. Los verbos conjugados en la primera persona del plural terminan en imos. Nosotros vivimos, nosotras vivimos. Conjugados en la segunda persona del plural terminan en hieron. Ustedes vivieron. Por último, conjugados en la tercera persona del plural también terminan en hieron. Ellos vivieron, ellas vivieron. Usted, que es la persona formal o cordial de tú y vos, también es la segunda persona del singular, pero se conjuga con la terminación de la tercera persona del singular, él y ella. Usted amó, usted temió, usted vivió.
Repasemos todas las conjugaciones juntas de cada grupo verbal. Verbos terminados en ar. Yo amé. Tú amaste. Vos amaste. Usted amó. Él amó. Ella amó. Nosotros amamos. Nosotras amamos. Ustedes amaron. Ellos amaron. Ellas amaron. Verbos terminados en er. Yo temí. Tú temiste. Vos temiste. Usted temió. Él temió. Ella temió. Nosotros temimos. Nosotras temimos. Ustedes temieron. Ellos temieron. Ellas temieron. Verbos terminados en ir. Yo viví. Tú viviste. Vos viviste. Usted vivió. Él vivió. Ella vivió. Nosotros vivimos. Nosotras vivimos. Ustedes vivieron. Ellos vivieron. Ellas vivieron. Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas entendido. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishJax en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.